Saludos. La autenticidad, la coherencia, el seguimiento real de Jesús definen a un discípulo. En este tiempo para Dios leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versos del 28 al 32. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad del Padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Hoy Jesús le sigue hablando a los sumos sacerdotes y a los ancianos, los líderes, los encargados de guiar al pueblo, y a ellos que se creían perfectos, dueños, merecedores de todo el respeto, que cuestionaban las maneras diferentes de pensar, los interpela de una manera especial. Hoy Jesús está hablando de coherencia, algo que ellos no tenían, que no vivían. Ellos se decían celosos cumplidores de la ley, fervorosos religiosos, muy críticos con aquellos marginados, los enfermos, los pecadores, a los cuales consideraban como una casta inferior, y ellos formaban la superior, pero no hacían la voluntad de Dios. No son capaces de descubrir que cuando Jesús les propone la parábola de los 2 hijos, el hombre es Dios mismo, y cuando habla de hacer la voluntad del Padre, se refiere a hacer la voluntad de Dios. Y ellos, que se creían el ejemplo del religioso, no entienden la voluntad de Dios que se revela en Juan el Bautista, llamando a la conversión y el arrepentimiento, como tampoco entienden al Dios manifestado en el mismo Jesús con signos y señales. Ellos son como el hijo que dice sí, pero al final no hace la voluntad del Padre. En cambio, aquellas prostitutas, aquellos publicanos, aquellos pecadores, al aceptar el bautismo de Juan, al dejarse seducir por la persona de Jesús, al cambiar su vida porque se encuentran no con el Dios de la ley, sino con el Dios del amor y la misericordia, dejan atrás el no del inicio y dan un sí inmenso al hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que Jesús habla de que precisamente ellos se les adelantarán a los sumos sacerdotes y a los ancianos, porque al hacer lo que Dios quiere, al vivir a la manera que Dios quiere, al responder a la fe actuando, asumiendo el estilo de vida propuesto por Dios en la persona de Jesús, están haciendo la voluntad del Padre. Porque hacer la voluntad del Padre no es decir sí y vivir incoherentemente. No es decirme cristiano católico y actuar como si no lo fuera. No es dar un discurso hermoso y luego con nuestros actos desdecir todo lo que hemos dicho. Esa era la crítica de Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Su llamado es a ser coherentes, es a hacer su voluntad, es vivir a su manera. Señor Jesús, que nuestra vida, nuestros hechos, nuestro compromiso contigo y con los demás hable por nosotros. Que nuestras palabras, nuestra enseñanza, nuestra predicación sean los hechos, los actos a través de los cuales demostramos que hacemos tu voluntad y no la nuestra. Y permite, Señor, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.